ha pasado otra semana eh, de trabajo, de, de recreación, de, bueno, las cosas que nos pasaron, ¿verdad? Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en este espacio, la sencilla verdad de Cristo. Esperamos que les esté siendo de bendición y siempre los alentamos a ustedes mismos a buscar en la Biblia y constatar, ¿no es cierto? Si lo que se dice aquí es cierto y se condice con las Escrituras. Así es. Gracias, mi querido, mi querida, por dedicarte tiempo y acompañarnos. Es bien importante que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene un mensaje sumamente importante para este día, un mensaje que nos ha ayudado a nosotros y que también con seguridad te ayudará a ti y a tu familia. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar para que la presencia de Dios sea con ustedes ahí en sus hogares y con nosotros aquí en el estudio. Inclinemos el rostro. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por darnos libertad, por darnos este momento en el cual podemos conectarnos con nuestros queridos amigos, oyentes, que son hermanos, que son familias. Juntos queremos estudiar tu palabra, pero Dios, necesitamos imperiosamente de tu presencia a través de tu Santo Espíritu, para que tú nos des la sabiduría del cielo, nos des de tu Santo Espíritu, un espíritu de entendimiento, que podamos comprender la Sagrada Escritura como tú quieres que la entendamos, y no solamente entenderla, sino atesorarla en nuestras vidas y ponerla en práctica, vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Da por favor una bendición especial a nuestros queridos oyentes. Si alguno está pasando por alguna necesidad, te rogamos que tú vengas en su auxilio, que tu presencia, la presencia de tu Espíritu, sea con ellos y le des la seguridad de que lo vas a sacar de la situación que está pasando, sea de enfermedad, sea económica o sea otro tipo de problema. Sabemos que tú tienes poder ilimitado, que tú puedes sacarnos de cualquier situación difícil que estemos atravesando. No recuerdo exactamente el nombre de la hermana que nos pidió que oráramos por ella. Evidentemente tiene un problema en la pierna, en la rodilla, pero tú sabes quién es, así que en este momento elevamos también una súplica, una petición especial por esa hermana, para que tú la visites, para que tú pases tu mano sanadora sobre su cuerpo y la puedas restablecer, o para que tú guíes a los médicos y puedas medicarla de tal manera que ella pueda recuperarse. Lo que tú decidas, Señor, es lo más importante para nuestras vidas. Por favor, bendícenos aquí en el estudio de tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. La señora se llama Loida White. La hermana Loida. Que si ustedes están en su casa y quieren orar por Loida, ella tiene un problema bastante grave aparentemente en la rodilla, porque es como que tiene que hacer reposo y no puede estar pudiendo trabajar, y sabemos que no poder trabajar es sinónimo de menos dinero, ¿verdad? Y en estos días las crisis económicas que se están viviendo, ¿no es cierto? Por eso le pedimos que oren para que ella pronto pueda recuperarse y pueda volver a su trabajo. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces el estudio número 10. La parte 2 del estudio que comenzamos la semana pasada, el Evangelio, es la parte 2. Y a veces nos preguntamos por qué seguimos estudiando cosas que parecen básicas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es que no es básico, es crucial. Es crucial, y yo creo que cada vez que estudiamos siempre vamos descubriendo cosas nuevas, Claro. ¿no es cierto? Vos me preguntaste por qué yo hice esto, que está acá atrás. Bueno, yo lo voy a mostrar ahora. Es algo muy sencillo. Ustedes ven acá un vaso con agua, ¿verdad? Digamos que el vaso con agua representa nuestro conocimiento de Dios, de las Escrituras y todo lo demás, ¿no es cierto? Está casi lleno y a veces pensamos, ¿no es cierto?, que tenemos todo, como dicen los gringos, figure out. Todo lo tenemos bajo control. Y no es así. En realidad, la realidad de Dios, de su evangelio, de su mensaje, del plan de salvación, es como este vasito que está acá, y esto que está acá es el océano. ¿No es cierto? La realidad de Dios es mucho más grande. Por eso no podemos dejar de siempre
ir avanzando en el conocimiento, ¿no es cierto?, de Cristo, de su verdad, de su palabra. Porque a veces pensamos que leemos algo y lo tenemos claro, y después viene alguien y nos dice, pero mira, acá dice esto otro. Vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia. Y cuando vemos pasajes completos, cuando vemos contexto cultural, histórico, y cuando vemos los idiomas originales, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que lo que creíamos no es tan así. Y yo tengo una amiga que me dijo, ¿por qué tú te cuestionas todo? Tú tienes el pensamiento griego de cuestionarte todo. No es tan así. Tengo el pensamiento hebreo que dice en el Antiguo Testamento que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No es cierto? Nosotros estamos en proceso. En proceso en todas las áreas, en proceso de crecimiento, en conocimiento y como personas. Sabemos, Dios es infinito y nosotros somos finitos, somos sujetos al pecado. Si somos sujetos a equivocarnos también, ¿no es cierto? Pero a veces para darnos cuenta debemos tener una mente abierta, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos cerramos y decimos, no, yo ya lo sé todo, entonces es imposible que podamos avanzar en el conocimiento. Cuando Dios, la palabra de Dios, dice que nuestro conocimiento irá en aumento como la luz de la aurora, ¿no es cierto? Es decir, la mente de Dios es infinita. Claro. Su sabiduría es infinita. La palabra de Dios, hay un montón de cosas, yo te diría que no sé, el 50% hay cosas que no entendemos. No la entendemos y no la vamos a entender. Pero Dios sí ha permitido que entendamos lo que es básico para nuestra salvación, ¿no es cierto? Exactamente. Dios quiere comunicarse con el ser humano siempre, pero Él es Dios y se maneja en otra esfera que no es la nuestra. Hasta la Biblia, ¿no es cierto? Yo no digo que la Biblia es revelación de Dios, ¿no es cierto? Pero siempre es una revelación limitada a los hombres que la escribieron, ¿no es cierto? Es una revelación limitada a la cultura de esos hombres, al tiempo de esos hombres. Pero sí podemos ver a través de toda la Biblia que hay dos principios básicos, yo diría. Dos principios básicos y bien puntuales, ¿no es cierto? Uno es el amor, ¿no es cierto? El amor de Dios hacia la humanidad, y la otra es la libertad, ¿no es cierto? Entonces yo, como hija de Dios, tengo que vivir en ese amor y tengo que tratar de cada día estar en contacto con Dios para que me dé más de ese amor, y a la vez tengo que respetar que otros tienen libertad de pensamiento y tengo y los demás, a mí me gusta que respeten mi libertad de pensamiento. Y eso no cambia, no debería, no es que no cambia, sí lo cambia, porque somos humanos, pero no debería cambiar nuestra actitud hacia los demás, ¿verdad? Si un amigo tuyo cambia de manera de pensar, tu amigo sigue siendo tu amigo, no lo tienes que desechar. Ya, debería por lo menos. Debería seguir siendo tu amigo, ¿verdad? Sí. Y eso lo hacemos todos, nadie está libre de hacer eso, ¿no? Si cuando ya alguien no piensa que nosotros ya no nos gusta, ya lo ponemos aparte, ¿no es cierto? Y no es así. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, ese es un comportamiento sectario, ¿cierto? Las sectas sabemos cómo se manejan. Hay un líder que los dirige y les dice lo que tienen que ponerse, lo que tienen que comer, lo que tienen que creer. Y ese líder, bueno, de alguna manera te inculca, ¿no es cierto?, que si hay otro que está dentro del rebaño o de ese grupo de seguidores y ya deja de creer como tú, tienes que desecharlo. Ya dejó de pertenecer a la secta. Sí. Cuando Cristo nos enseñó que le demos importancia a las personas por sobre todo. Exacto. Él hacía eso, él le daba importancia a la persona. ¿No es cierto? Y acuérdate cuando uno de los discípulos le dijo, mira, allí hay algunos que están predicando en tu nombre, pero no están con nosotros, no están en el grupo. Jesús le dijo, déjalo. El que no está conmigo, contra mí es. Si se va a ver si realmente está conmigo o no está conmigo. Pero desafortunadamente, cuando uno predica a Jesucristo, cuando predica de su amor,
cuando se predica la salvación solamente a través de Cristo Jesús, hay uno que se enoja, uno que se pone envidioso, y el diablo, ¿no es cierto? El enemigo de Jesús. Y a veces usa personas que se dejan usar. Hay también un principio básico. El enemigo siempre va a querer borrar a Jesús, ¿no es cierto? En nuestra mente, de alguna manera. Y a veces lo hace, y lo hace muy efectivamente en las iglesias. Desgraciadamente es así. Y no deberíamos permitir que lo haga individualmente, que borre a Jesús de nuestras mentes y ponga en su lugar una ley, una doctrina, ¿no es cierto? Una profeta o un profeta, o ponga en el lugar de Jesús un día de reposo. Entonces, cuando tú empiezas a predicar un día de reposo, una ley, una profeta, estás sacando a Jesús del centro. Y todos somos culpables de eso. No quedamos fuera. No, claro que no. Y vos sabés que cuando el enemigo consigue su objetivo, consigue desenfocarte, él ganó la batalla. Porque sacó a Cristo, ¿no es cierto?, como Salvador, lo sacó de tu mente y te puso otras cosas. Eso es lo que ha hecho desde un principio. Él mezcla la mentira con la verdad y es muy sutil en la forma que se introduce. Por eso tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo, y tenemos que no ser normativos, no ser rígidos en lo que creemos. Porque hay mucho engaño. La Babilonia está, y a veces creemos que una iglesia determinada es la Babilonia. No, la Babilonia no es una iglesia determinada. La Babilonia es un sistema de mentiras, ¿no es cierto?, que se contradicen con la verdad y lo hacen muy sutilmente, en una forma muy sutil. Por eso no dejes que nadie más dirija tu mente, ni nosotros, ¿no es cierto? Deja que el Espíritu Santo dirija tu mente, deja que Cristo dirija tu mente, ¿no es cierto? Y todo pruébalo a través de las Escrituras con tu propio estudio, ¿no? El Espíritu Santo te va a revelar, el Espíritu Santo te va a conducir. Eso quería yo hacer una introducción a esto, ¿no es cierto? Porque más de uno puede pensar, ¿por qué están hablando del Evangelio? ¿Es el Evangelio? No. Debemos hablar del Evangelio porque es un plan que Dios hizo y trazó para salvarnos. Y si lo tenemos equivocado en nuestra mente, ¿no es cierto?, estamos perdiendo mucho. Yo digo que Dios no nos vaya a salvar de todos modos. Eso Dios sabe, ¿no es cierto? Yo no sé quién se va a salvar, no sé. Yo siento que soy salva porque me entregué a Cristo, ¿no es cierto? Pero Dios no me deje abandonar nunca eso, ¿no es cierto? Por eso Dios es el que sabe todas esas cosas. Nosotros no lo sabemos. Pero es importante creer y sentirse tranquilo y en paz con lo que estoy creyendo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Dijo Cristo, vengo a traerles paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y si tú no tienes paz creyendo lo que crees, si tú constantemente te estás sintiendo culpable porque no haces algo, porque no oraste, porque... Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado, porque el enemigo es el que maneja la culpa, no Dios. Ok, bueno, vamos a seguir. Venía a mi mente un versículo que está, creo que en Hebreos capítulo 3, que más o menos dice así: cuando uno tiene la mente perturbada con cosas extrañas, doctrinas que no son de la Biblia, que no son la palabra de Dios, no entramos en el reposo que Dios quiere darnos. El reposo es justamente eso de lo que tú hablabas, la paz, la tranquilidad, saberse salvo, saber que Cristo te salvó y que tú estás en armonía con Él. Es decir, no significa eso que no vamos por ahí a equivocarnos, a hacer cosas erradas, ¿no es cierto? Pero sabemos que tenemos en Él un abogado que está intercediendo por nosotros. Okay. Bueno, diciendo eso, vamos a seguir con la parte segunda del Evangelio. Ya vimos que el Evangelio verdadero, ¿no es cierto?, está descrito por Pablo, y Pablo dijo clarito en 1 Corintios 15, 1 al 4, creo, que el Evangelio es que Cristo murió, como dicen las Escrituras, estuvo sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Y que fue al cielo a interceder por nosotros inmediatamente,
después de haber hecho expiación por nuestros pecados en la cruz. Ujú. Es una obra terminada. Bien. No hay etapas, no hay cosas para cumplirse, no hay juicios, solamente el final, ¿no es cierto? Para hacerse ni nada de eso, sino que Cristo está constantemente, ¿no es cierto?, intercediendo por nosotros y abogando por nosotros ante el Padre. Ese es el Evangelio. Bueno, ante el Padre, ni tampoco ante el Padre, porque los dos están ocupados en nuestra salvación, Ya. ¿verdad? No es solamente Jesús, ¿verdad? Eso es justamente el Evangelio, ¿no es cierto? Es la buena nueva de la que habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? En que el hombre estaba perdido, nosotros estábamos perdidos, sin esperanza alguna, y Cristo vino y murió por nosotros. Murió, fue sepultado, resucitó, y vino, ocupó nuestro lugar. Él vino a morir por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Entonces vamos a ver en este estudio, es bastante corto, pero al punto. Dice, Cristo les dio a sus discípulos, y quizá con extensión a nosotros también, ¿no es cierto?, los que creyeron en la palabra de ellos, nosotros incluidos, la comisión de predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, de esparcir ese Evangelio de buenas nuevas, ¿no es cierto?, de salvación. Los 4 evangelios registran la comisión dada por Jesús, y vamos a analizar cada uno en forma muy corta, muy puntual, ¿no es cierto?, qué es lo que realmente Cristo nos mandó a predicar, ¿no es cierto? Vamos a ver Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Okay. Entonces, aquí nos vamos a centrar en un solo versículo, si bien Cristo viene diciendo que Él tiene la autoridad en el cielo y la tierra, y les comanda a los discípulos que vayan y esparzan, ¿no es cierto?, el Evangelio. Entonces, ¿qué les pide Jesús? Que le enseñen a la gente, ¿no es cierto? Que le enseñen a la gente ¿qué? Que guarden todas las cosas. Todas las cosas que os he mandado. Yo no sé, no me quiero adelantar. Sí, te vas a adelantar. Me voy seguro. a adelantar, seguro. Pero cuando está hablando de todas las cosas, está hablando de muchas cosas. Y si nosotros estudiamos los evangelios, vamos a ver todas esas cosas que Jesús hizo y que nos mandó a comunicar a aquellos que no lo conocen. Exactamente. Recordemos que Jesús siempre dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la revelación máxima de Dios, ¿no es cierto? Porque en el Antiguo Testamento sí, Dios se revelaba, Dios era visto, pero no había venido en persona, ¿verdad? Todavía. Entonces, la verdadera revelación de Dios es Jesús en la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos a través de Cristo toda la Biblia, ahí se nos aclara mucho el panorama, ¿verdad? Entonces dice que Jesús le dijo, guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y seguí leyendo aquí, Víctor, lo que significa la palabra mandamiento. Creo que lo debes haber subrayado seguramente. Por acá arriba está. Mandamiento, no. El griego para os he mandado aquí. El griego para os he mandado. A ver. Déjame enganchar. Aquí, mira. Griego para os he mandado, aquí es la siguiente. La traducción literal es tanto como mandé. O como mande. La palabra es entelomai. La palabra mandé, ¿verdad? Mandé, del griego, ¿no es cierto? Entelomai. Es un verbo de tiempo pasado. Significa mandó, mandado, mandamiento, para prescribir, para cargar, comando. La palabra entelomai se compone de 2 palabras griegas, con, por, sobre, y telos,
que es igual, lo que dice aquí. Esto lo sacaste del diccionario Strong. Strong, ¿no es cierto? Es bueno que aclaremos a la gente para que ellos, si quieren ver lo que nosotros estamos diciendo, puedan ir al diccionario, es gratis, ustedes lo pueden ir al internet. El site se llama Biblia Todo. Allí tienen concordancia, tienen Biblias paralelas en distintas traducciones, está en inglés y en español. Ustedes pueden optar por el idioma español. Tienen diccionario bíblico y tienen la Biblia interlineal. La Biblia interlineal, ustedes van a buscar el versículo y lo va a traducir literalmente como se traduce del griego o del hebreo al español o al inglés, ¿no es cierto? Y van a ver un numerito arriba y ustedes ponen en el numerito y el numerito los lleva a lo que significa esa palabra en el original, ¿no es cierto? Y tiene muchas derivaciones y usos en las diferentes versiones. Entonces es bueno porque eso aclara muchísimo, ¿no? Aclara muchísimo. Entonces tú dijiste que esa palabra se compone de dos, en, que quiere decir en, con, por, sobre, y telos, que quiere decir fin, un fin, propiamente el punto que se apunta como límite. Sabemos que cuando uno dice que cría a los hijos, ¿qué le pone? Límites, ¿verdad? Límites. Y si pasa esos límites, tienen las consecuencias. Y muchas veces esa consecuencia no es un latigazo de parte del padre, es la consecuencia de su propia elección, ¿cierto? Entonces Jesús dejó mandamientos en la palabra de Dios, y eso es lo que significa en telomai, o la palabra que dice todo lo que les mandé. Tanto todo, como. Eso es un verbo, ¿verdad? Un verbo. Sí, lo importante, no queremos confundirlo, pero lo importante aquí es saber que Dios quiere que compartamos todo lo que nos enseñó, que no se limita solo a 10 mandamientos. Y ahora más adelante vamos a ver cómo ustedes pueden encontrar cuando Dios se refiere a todo lo que les mandé o cuando se está refiriendo a la ley, los 10 mandamientos que están incluidas también en todas las leyes que Moisés tenía, las que están en Levítico, ¿no es cierto? En el Pentateuco, digamos. En el Pentateuco, exactamente. Esa es la ley de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, dice, digamos que todas las enseñanzas y los mandamientos de Jesús se pueden resumir en algo. Porque recordemos el vaso, ¿verdad? Recordemos el vaso. Esto es lo que nosotros creemos que conocemos de Dios y esto es lo que en realidad conocemos. Pero Jesús, para comunicarse con nosotros, tiene que reducir a principios para que lo entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es el principio básico? Y el principio básico está ahí en Juan 13, 34 al 35. Víctor, ¿lo podés leer? Sí, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13, versos 34 y 35. Aquí cuando habla de mandamiento, acá aparece, cuando ustedes busquen, si van al diccionario Strong, que Laura recién explicaba, van a encontrar que mandamientos aquí es entole o entolé, ¿no es cierto? Del griego entolé. Y se refiere a todas las enseñanzas de Jesús. No se está refiriendo aquí a los 10 mandamientos. ¿Okay? Las enseñanzas de Cristo, entolé. Recuerden, para hacerlo más ilustrativo, es como que Cristo, cuando Él da el sermón del monte y cuando Él da sus enseñanzas, es como que explica la ley. Y la explica en base a principios. Por ejemplo, Él le dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo te digo, en esencia, adulterio, ¿cuál es? Cuando tú miras a una mujer o a un hombre, en el caso nuestro, para desearlo. Tú no vas con esa persona y cometes el acto de adulterio, pero el adulterio está en tu mente, ¿no es cierto? Y es eso en donde trabaja el Espíritu Santo. Recordemos que cuando nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y comienza su trabajo de transformación si nosotros lo dejamos, ¿verdad? Por eso, Dios
Dios aclaró mucho con Jesús, ¿verdad? Y Él da un mandamiento específico y es como que lo dice ahí en Juan 13, muy próximo a cuando Él iba a morir, ¿verdad? Y le dice, miren, un mandamiento nuevo os doy. Y no es que un mandamiento nuevo, es el mandamiento, vamos a decirlo, ¿cierto? Ámense. Y de ahí van a salir todos los buenos actos, ¿no es cierto? En esto se resume toda la ley. En que améis a Dios y améis a tus hermanos. Si el amor debe ser prioridad, es decir, sin el amor, es como que a lo mejor podemos hacer esfuerzo y guardar algunas cosas, pero no lo estamos haciendo por amor y pareciera como que no tiene validez. No, absolutamente no. Después entonces, para aclarar aún más, algunos pueden citar, ¿no es cierto?, este versículo de Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar es igual a derribar la ley. Cristo dice, yo no vine a derribar la ley. No vine a borrarla, vine a cumplirla. Vine a explicarles, porque en realidad los judíos tampoco entendían lo de la ley. No lo entendemos nosotros, no lo entendieron ellos. Exactamente. Y entonces aquí, cuando dice ley, se está refiriendo, si ustedes lo buscan en el diccionario Strong, la palabra es nomos, que ahí significa ley, regulación, específicamente ley de Moisés. Es el Pentateuco. El Pentateuco. Sí. Ahí entonces sí se refiere a los 10 mandamientos, pero también se refiere a todas las leyes que tenían los judíos. El Pentateuco, como tú dijiste. Y luego viene la frase, sino para cumplir. Porque fíjense que dice, yo no he venido a abrogar, o sea, no he venido a derribar la ley. No he venido a derribar la ley. He venido a cumplirla. Y muchos dicen, sí, viste, Cristo cumplió la ley, Cristo hizo esto. Sí, la cumplió por ti, por mí, por ti. ¿Tú puedes hacerla? No. No puedes hacerla. ¿Sabe qué? Ahí un pastor lo explica así. La salvación es vida perfecta delante de Dios. ¿No es cierto? Pero vida perfecta delante de Dios significa que nunca, jamás hayas pecado. Nunca, jamás, de que naciste. Ahora, si tú te entregaste hoy a Cristo, tu vida pasada está llena de pecados. Suponte que tú te propones y no pecas hasta el fin del mundo. Es imposible. Bueno, es imposible, pero vamos a suponer, ¿no es cierto? Una persona se entrega a Cristo a los 30 años, supone. ¿No es cierto? Y no peca de los 30 y ponle que a los 60 viene Cristo, ¿verdad? A 30 años no pecó, se salva. No tendría que haber pecado todos esos 30 años primero para que, mira, mi vida es impecable, sálvame, llévame al cielo. Me lo merezco. Por eso es Cristo que tiene que reemplazarte. También en el cumplimiento de la ley. Yo te voy a decir una cosa, lo que vos dijiste recién. Está bien, yo sé que vos diste como un ejemplo, pero es imposible no pecar. Siempre algún pensamiento malo viene a nuestra mente. Es imposible. Por eso Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley por ustedes, porque ustedes no pudieron. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando le trajeron los 10 mandamientos? Sí, haremos como Jehová dijo. No hicieron, no pudieron. Dios les estaba queriendo demostrar, miren, mijo, ustedes no pueden cumplir la ley. A veces, y yo no me quiero ir del tema con esto, pero a veces, por lo menos la iglesia donde nosotros pertenecíamos hasta hace muy poco, decimos, cumplimos la ley porque guardamos el sábado. Ni eso, porque el sábado se lo robamos a los judíos. Y si nosotros vemos cómo los judíos los guardan, no lo está guardando. Así. No lo está guardando. Entonces. Así que, miren, con eso del sábado ya prontito viene la explicación acerca del sábado, ¿no es cierto? Pero esto es para ilustrar, ¿no es cierto? Es para que pensemos un poquito, ¿verdad?
Cristo dice acá clarito, la frase, si no para cumplir, se traduce literalmente como llenar a plenitud. O sea, cuando tú busques la Biblia Strong, la Biblia todo, y veas el diccionario en la Biblia interlineal, porque tú vas a bajar una lista de cosas que hay ahí, y una de ellas es la Biblia interlineal. Entonces tú puedes buscar los pasajes y te va a aparecer la traducción literal del griego o del hebreo a tu idioma, ¿no es cierto? Literal. Entonces, como en vez, no dice sino para cumplir, dice llenar a plenitud. Así esa es la traducción literal. Y llenar a plenitud es pleró, que quiere decir cumpliese, cumplido, lleno, para ser completo, para completar, para satisfacer. O sea, Cristo vino a satisfacer la ley porque tú y yo no lo podemos hacer. Así es. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú predicas la ley, los 10 mandamientos, ni tú lo estás cumpliendo. ¿No es cierto? Si yo me pongo a predicar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, esto está mal, esto está bien, ni yo cumplo con eso. ¿No es cierto? ¿Por qué lo voy a predicar? Predica a Cristo, que es el que cambia a las personas. ¿No es cierto? En resumen, Cristo vino a cumplir la ley de Moisés, en donde estaban incluidos los 10 mandamientos en el Éxodo, y es el único capaz de cumplir sin haber pecado nunca. Por eso su vida nos reemplaza. ¿No es cierto? Ok, ¿está claro? Debería estar claro, ¿no? ¿Quieres clarificar un poquito más? Si ¿Quieres agregar algo? Porque a veces decimos cumplir la ley es lo que te salva. Si nosotros no lo decimos, lo implicamos. Lo implicamos, ¿no es cierto? No lo decimos. Decimos, no, creemos en la gracia de Cristo. Sí, creemos, pero le sumas. No sumas. Exacto, no estás creyendo en la gracia de Cristo. Así de sencillo. Exacto. Entonces, me sacaste el pensamiento. Perdón. Entonces decimos que cumplimos la ley y que con eso estamos completando lo que Cristo hizo porque no fue suficiente. Le estamos restando importancia al sacrificio que Cristo hizo. ¿No es cierto? Exactamente. Y en realidad no estamos cumpliendo nada. Se me fue el pensamiento, la verdad que lo que quería decir se me fue. No, pero está bien lo que dijiste, estaba muy bien, no estamos cumpliendo nada. No estamos cumpliendo nada. Y si nosotros pudiéramos cumplir, si eso nos hiciera aptos ante Dios, ¿para qué vino Cristo? Eso es lo que quería decir. Eso era lo que quería decir. ¿Cierto? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo si nosotros pudiéramos cumplir? Pero a veces queremos decirle a Jesús, mira, no hace falta el sacrificio que tú hiciste, lo que tú hiciste es insignificante, no fue suficiente, así que yo voy a hacer cosas para alcanzar la salvación. No se lo decimos, ¿no es cierto? Pero está implícito en lo que queremos hacer. Exactamente. Y muchas veces criticamos a los demás. Y yo digo, no nos salvamos porque a veces lo hacemos, ¿no es cierto? Lo hacemos todo. Criticamos a los demás por lo que hacen o lo que dejan de hacer y les mostramos, les decimos, miren, esto dice esta cierta religión, les han mentido. ¿Para qué hacemos eso? ¿No? Y a veces no mirás en tu casa qué es lo que hay. Las mentirotas que pero bueno. Saca, como dice, saca la viga de tu ojo primero. No, o el palote de tu ojo, para que puedas ver la pajita del ojo. Ok, muy bien, vamos a continuar. Eso era lo de Mateo y queríamos aclarar eso de los mandamientos, la palabra entolé, que son todas las enseñanzas de Cristo, quien vino a aclarar la ley de Moisés y a cumplirla, ¿no es cierto? Y que Él la completó, Él la satisfizo por ti y por mí. Ok, bueno. Marcos 16, 14 al 16 es el siguiente apóstol, ¿no es cierto? El siguiente evangelista que aclara lo que es el evangelio, que no aclara, sino que dice el mandato que Cristo les hizo. Y así es como lo interpretó. Lee ahí. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. En el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Okay.
Acá básicamente en Marco, ¿no es cierto? En el versículo 16 dice algo bien clave del Evangelio, ¿no es cierto? La acción que nosotros tenemos que ejercer es la de creer, ¿no es cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y creer acá implica más que aceptar, ¿no es cierto?, asentar con la mente, decir yo creo. Porque hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero sin embargo no vive lo que Dios enseña en su palabra, porque no se han entregado. El creer implica entregarse para que el Espíritu Santo comience a dirigir tu vida y tú vivas en armonía a todo esto que el Señor mandó que enseñemos. ¿No es cierto? Exactamente, creer en Jesús y sus mandamientos, o sea, todos y todas las enseñanzas de Cristo es suficiente para ser salvo, porque cuando tú crees, tú actúas, ¿no es cierto? Eso te lleva a la acción naturalmente, ¿no es cierto? En forma natural, no en forma forzada ni obligándote a algo, porque Dios no obliga a nadie. Dios no coarta la libertad de nadie, ¿no es cierto? Y Él quiere que tú te sientas feliz y satisfecho y en paz, ¿no es cierto? Y libre. Lucas 24, 44 al 48, ¿qué nos dice Víctor? Y le dijo, esas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les se abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Perdón, me quedé con el último versículo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora fíjense lo que Jesús dice como cumplimiento. Fíjense, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Aquí es más claro todavía. En los profetas y en los salmos. ¿Cuál era el cumplimiento? Dice que entonces les abrió el entendimiento, como nos quiere abrir el entendimiento hoy. Interpretemos lo que está escrito, no le busquemos vueltas, ¿no es cierto? No, lo que está escrito, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. De nuevo el Evangelio, como lo dijo Pablo, que es el Evangelio. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. ¡Ey! Prediquen en mi nombre, que yo ya hice el trabajo. Solo necesitan venir a mí, arrepentirse de lo que eran y entregarse. Exacto. ¡Ya! Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿no es cierto? No hay otro Evangelio. Y fíjense lo que acá aclara, lo que decíamos arriba, que él vino a satisfacer la ley de Moisés. Fíjense, lo que está escrito de mí, que era necesario que se cumpliese, otra vez esa palabra, se cumpliese, que se llenara a plenitud, que se satisfaciera. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice que Jesús les abrió el entendimiento. Le dijo, muchachos, entiendan, ¿cuál es lo que está escrito en la ley de Moisés y todo eso? Es que todo el Antiguo Testamento apuntaba a eso. A Cristo, ¿no es A cierto? Cristo. A Cristo y su sacrificio. Yeah. Que yo era necesario que padeciera por ustedes, no ustedes, sino yo por ustedes, que muriera, no ustedes, sino yo por ustedes, y que al tercer día venciera la muerte, resucitando y me llevara los pecados. Los hiciera desaparecer, como dice Dios, ¿no es cierto? En Isaías, los tiro al fondo del mar, no me acuerdo más, ¿no es cierto? Y predicar el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Volverte sobre tus pasos, ir en otra dirección. Cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo, ¿no es cierto? Exacto. Y el perdón de los pecados. O sea, la muerte sustitutoria de Cristo perdonó mis pecados por completo, ¿verdad?
Ya. Y tú decías recién, es lo mismo que Pablo predicó, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 15, 3 y 4. Ujú, ujú. Dice, porque primeramente os he enseñado, ¿no es cierto?, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras. Sí. Ese era el evangelio que predicaba Pablo, que predicaban los discípulos. Ese es el evangelio eterno del que habla Apocalipsis. Y esto Yeah. es muy importante y quisiera dejarlo muy en claro. Fíjense que el evangelio eterno es el evangelio que siempre existió, el que existe desde Génesis 3:15, ¿no es cierto? Cuando Dios hizo la promesa, ¿no es cierto?, de que la simiente iba a vencer al enemigo, ¿no es cierto? El que predicaba Moisés, lo dijimos hoy, que predicaban los profetas, que decían los salmos, todos apuntaban a Cristo, hablaban, y ese es el evangelio eterno que tenemos que predicar. Y ese evangelio no ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado ni ha sido reemplazado, porque muchos dicen que el evangelio es según la época. No, el evangelio es el mismo, el plan de salvación es el mismo, ¿no es cierto? Y lo que hace Dios por nosotros es lo mismo, no ha cambiado. Dios no va cambiando, no va mutando de acuerdo a la época. No. Lo que él hizo está en su palabra no ha cambiado, no ha cambiado. La palabra de Dios se trata de la intercesión de Cristo del Génesis al Apocalipsis, la revelación de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué acomodarlo a... Bueno, yo voy a predicar de eso. Sí. Voy a predicar de eso, así que el tema para este sábado va a ser el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo versus el falso Evangelio. Es decir, hay un Evangelio falso. Y no es que nosotros la tengamos todas claras, ¿eh? No creemos eso. No, claro que no. No lo creemos. Acuérdense del vasito, el vasito. Yeah. Esto es lo que tenemos todavía que descubrir y ni siquiera lo vamos a llegar a descubrir hasta que Él se revele, como dice 1 Corintios 13. ¿No es cierto? Ahora vemos como en un espejo puramente, pero cuando Él se revele lo veremos tal cual es. Y ahí en 1 Corintios 13 magnifica el amor. ¿No es cierto? Y si nosotros entendemos que en el amor se basa absolutamente todo, entonces vamos a poder caminar hasta que Cristo venga y nos lleve a la tierra nueva, ¿verdad? Ok. Juan 20, 20 al 22. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró la mano y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, nos mandó a cumplir una misión, a enseñar todo esto que recién estuvimos viendo, ¿no es cierto? Todos los mandamientos, dijimos que es en Tolé, que es todo lo que enseñó Cristo en Tolé, ¿no es cierto? Y entonces ahora no nos dejó solo, sino que dice que sopló y les dio el Espíritu Santo para cumplir la misión. Es decir, nosotros no estamos solo para predicar la palabra de Dios, no estamos solo para estudiar la palabra de Dios tampoco, porque dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No dice que un hombre, que un profeta, que un pastor, que un gurú. No, no dice eso. Dice el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Exactamente. Y fíjense que les mostró las manos y los pies. ¿Qué les mostró ahí? Lo que costó nuestra salvación. Este es el Evangelio. Yo morí y resucité, acá estoy. Estuve 3 días en la tumba y aquí estoy. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Y dice que los discípulos se regocijaron. El Evangelio es poder, es felicidad, es, ¿cómo se llama? Es paz. Porque entonces Jesús le dijo, paz a vosotros. Por segunda vez le dijo, paz a vosotros. El Evangelio da paz, no da terror de que el fin va a venir y si no estoy preparado. No. Si no confesé un pecado, me olvidé de confesarlo, el angelito está ahí
anotando mis pecados y no me No. voy a salvar. Dejemos esos pensamientos ya, hermano. Dejemos esos pensamientos, Cuando ¿verdad? nosotros pensamos así, no entramos en el reposo de Cristo. Ujú. No tenemos reposo. Estamos constantemente pensando que si pecamos y nos olvidamos de qué pecado y no lo confesamos, el ángel está anotando y estamos perdidos. Todavía, o tal vez mi nombre pasó o no pasó por el juicio investigador. Eso es todo un invento humano. Eso no es Ujú. bíblico. No es Ujú. bíblico. Ujú. Ok. Entonces, nos queda claro, ¿no es cierto?, que Jesús envió a los discípulos y por ende a todo aquel que se entregue a Cristo, ¿no es cierto? Y nos aseguró la ayuda del Espíritu Santo. En el estudio pasado vimos que Cristo dijo que se predicará este evangelio. Y hemos venido hablando de cuál es este evangelio que Cristo señaló, ¿verdad? Ujú. No otro. Pablo lo describió en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el mismo Jesús nos comisionó a predicar el verdadero evangelio eterno. La próxima semana vamos a ver cuáles son algunas distorsiones que muchas veces los cultos, las sectas, crean acerca de ese evangelio, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta es la sencilla La verdad sencilla de verdad. Cristo. Y vuelvo a decir, vamos a ampliar un poquito más bueno, no es una predicación en realidad, va a ser un estudio que va a estar mañana en el video. También ahí vas a tener un poquito más de ampliación, voy a hablar un poquito más de este tema. Ujú. Porque es un tema bien importante que nosotros queremos que quede claro. Como dijo Laura, tal vez no tenemos toda la luz, ni somos doctores en teología, ni nada, pero sí tenemos la palabra de Dios y tenemos la guía del Espíritu Santo y es muy clara. Ujú. El Evangelio de Jesucristo es lo que acabamos de ver, no es otra cosa. Ujú. No dejes que te metan en la mente otra cosa. Ujú. Y te digo más, cuando tú lees la palabra de Dios con los anteojos de tu profeta, de tu pastor, de tu gurú, tú no vas a entender la Biblia. No la vas a entender porque tú lo estás leyendo con los lentes de otra persona. Tú tienes en la mente lo que te enseñaron de chiquito, o tal vez no de chiquito, pero lo tienes ahí. Entonces no vas a entender la palabra de Dios. Tú la tienes que entender a la luz del Espíritu Santo. No necesitamos un ser humano que nos interprete la Biblia. Ujú. Es nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Ok. Bueno, creo que está bien claro. Te invitamos a suscribirte. Se han suscrito unas cuantas personas últimamente y nos da mucha alegría eso. No porque queremos seguidores, no, 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 no. Nadie nos está siguiendo a nosotros. A todos los alentamos a que sigan a Cristo y su palabra, ¿verdad? Nosotros solo estamos compartiendo. Y nosotros también estamos en ese crecimiento, ¿no es cierto? Que Dios nos da cada día. Y si comparte los videos, si tienes alguna pregunta, si tienes algún versículo que te llama la atención y que parece contradecir lo que nosotros estamos exponiendo aquí, mira, siéntete libre de comunicarte con nosotros. Nosotros, Escríbenos ahí por el Messenger y mm, no te enojes con nosotros. no, no. No te enojes si no estamos creyendo como tú crees. Ujú. Lo que estamos haciendo es compartir la palabra de Dios. Y como Laura dice, si tú tienes un verso que parece que tuviera contrario a lo que nosotros estamos, mándalo así por el Messenger, podemos hablar con respeto. Y podemos estudiar, ¿no es Estudiar cierto? juntos. ¿Cómo se llama? Pongámonos de acuerdo, pero tampoco tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo. Lo que es importante son las personas y el respeto a las personas, ¿no es cierto? Y todo eso. Así que eso es lo que a nosotros más nos interesa, no que nos sigan ni nada. Pero si vemos que hay aumento, quiere decir que hay personas que están tratando de buscar la verdad, tratando de buscar a Dios, y eso es lo que todos hacemos, ¿no es cierto? Comparte, opina, te invitamos a hacerlo. Nosotros no nos vamos a ofender porque tú opines algo diferente. Ok, y vamos a terminar entonces con una oración. Recordemos en nuestras oraciones a esta señora que nos pidió, Loida White, nos pidió oración por su salud, por el dolor que ella tiene en la rodilla, que la está impidiendo trabajar. ¿Ok? ¿Quieres terminar con Sí, una claro. oración? Loida White. Hermana Loida, muy bien.
Gracias, Padre, por habernos dado este momento en el cual pudimos con nuestros queridos amigos estudiar tu palabra. Gracias por el mensaje claro que tú tienes en tu palabra. Perdónanos si en algún momento nos desenfocamos un poquito, Señor, de lo que tú enseñas en tu palabra, que la salvación es solamente a través de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, a quien tú enviaste para que muriera en nuestro lugar, para que pagara el precio de nuestros pecados, Señor. Así que te agradecemos por habernos dado estos momentos. Pedimos una bendición especial para nuestros queridos oyentes, allí en sus hogares, junto a su familia. Te recordamos en forma especial a la hermana Loida, que tú la bendigas, Padre, que tú la visites. Confiamos en tu poder sanador, que tú la visites y pases tu mano sanadora y tú la recuperes por completo. Dale la seguridad de tu presencia, dale la seguridad y la paz de que tú la sacarás de esa situación, que pronto ella va a estar mejor y que va a poder volver a sus actividades que tiene cada día. Por favor, bendícenos a nosotros aquí en el estudio, quédate con nosotros, a que siempre podamos compartir tu palabra con nuestros queridos oyentes. Gracias, Padre, pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Dile a Jesús que su regalo